Bienvenidos a Anomalias Médicas, donde el cuerpo humano guarda secretos que la ciencia aún no comprende. El 16 de mayo de 2003, el silencio del mediodía en Greer, Carolina del Sur, envolvía la sucursal de Blue Ridge Savings Bank como un presentimiento. Sylvia Oldsclaw, madre de dos hijos y figura conocida en la comunidad, atendía sola aquella jornada. Su compañera de turno había llamado para ausentarse, dejándola a cargo de un edificio que en fotografías parece poco más que un remolque. A la 1 de la tarde, su hijo David le llevó el almuerzo. Intercambiaron palabras sin imaginar que minutos después el tiempo se fracturaría. A las 13:24, una cámara de una gasolinera cercana registró a un matrimonio de ancianos, Margaret y James Barnes, caminando hacia el banco. Llevaban 38 años casados, él profesor jubilado de física, ella hilandera y tejedora. La luz de aquella tarde sureña no revelaba la tragedia que se agolpaba tras las puertas. A las 13:30, Sylvia activó una alarma silenciosa. La policía llegó a las 13:41 y encontró los tres cuerpos sin vida en un diminuto armario de mantenimiento al fondo del edificio. La hablaba de una violencia súbita y despiadada. Los tres habían sido ejecutados con una pistola Glock calibre 40. Los peritos forenses examinaron las heridas con la frialdad que exige el protocolo, pero cada trayectoria balística narraba un instante de terror. El casquillo y la bala son testigos metálicos. En este caso, solo quedaban los orificios precisos y letales. El arma ausente. La cinta de seguridad VHS, arrancada de su soporte, dejó un vacío de imágenes donde debía estar la verdad. Un botín menor desapareció junto con los asesinos. La investigación se topó con un muro de silencio. Sin testigos, sin grabaciones, con apenas unos minutos de ventana entre el almuerzo de Sylvia y la llegada de los agentes, el caso se enfrió hasta convertirse en una cicatriz para las familias y un enigma para la ciencia forense. ¿Por qué encerrarlos en ese armario? ¿Qué motivación, más allá de un puñado de dólares, desató semejante brutalidad? Cada año, el aniversario reaviva el dolor de los hijos de Sylvia, de los sobrinos de los Barnes y de una comunidad que aún busca respuestas. La patología de la violencia deja lesiones invisibles en el cuerpo social, un misterio clínico sin diagnóstico, una herida que se niega a cerrar. El 16 de mayo de 2003, la sucursal de Blue Ridge Savings Bank en Greer, Carolina del Sur, era un espacio casi desprovisto de testigos. Sylvia Oldsclaw, empleada de toda la vida, cubría el turno sola. A las 13:30, una alarma silenciosa se disparó, un código de auxilio que viajó por cables subterráneos. 11 minutos después, los agentes encontraron tres cuerpos en un armario de servicio. Las heridas hablaban de una ejecución a quemarropa con una pistola calibre 40. La cinta de seguridad, el ojo electrónico que todo lo ve, había desaparecido. En ese cuarto diminuto, lo único que quedaba era la firma de una violencia fría, metódica, casi quirúrgica. Los otros dos cuerpos pertenecían a Margaret y James Evie Barnes, un matrimonio de 38 años. Él, profesor jubilado de física, acostumbrado a desentrañar leyes del universo. Ella, tejedora experta, hilaba lana transformando hebras en patrones. Habían entrado al banco minutos después de los asaltantes, captados por una cámara cercana a las 13:24. Su presencia fue una coincidencia fatal. La autopsia reveló que los tres fueron asesinados en rápida sucesión. No hubo forcejeo, solo la mecánica precisa de un acto que convirtió un día ordinario en una cámara de silencio. ¿Por qué encerrarlos en ese armario? El gesto sugiere un control obsesivo, un intento de encapsular el caos en un espacio mínimo. La investigación se topó con un vacío casi absoluto. El dinero sustraído fue una suma menor, la motivación económica palidecía frente a la brutalidad del acto. Los perfiladores del FBI analizaron la elección de la pistola, la eliminación de la cinta, la ejecución en un espacio confinado. Era la firma de alguien que entendía la vigilancia, que planificó con la frialdad de un cirujano. Sin embargo, las pistas se desvanecieron. La comunidad de Greer, un tejido social compacto, quedó perturbada. Cada rincón del banco se convirtió en un recordatorio de que la violencia puede infiltrarse por las fisuras más impredecibles, dejando tras de sí un enigma sin resolver. Con los años, el caso se transformó en una herida crónica en la memoria colectiva. Los hijos de Sylvia, los sobrinos de los Barnes y los vecinos que aún cruzan frente a aquel terreno vacío, cargan con un duelo estático. Cada aniversario reabre la pregunta: ¿qué patología de la mente humana orquestó semejante acto? La ciencia forense no logró diagnosticar el origen. Como un síndrome raro, esta masacre desafía las clasificaciones.
Quedan las balas, el eco de los disparos y la certeza de que algunos misterios residen en la intersección entre la evidencia y la ausencia, un vacío que el tiempo no ha logrado llenar. Era la mañana del 16 de mayo de 2003. En la sucursal de Blue Ridge Savings Bank, junto a la Interestatal 85, cerca de la autopista 14 en Greer, Carolina del Sur, una sola empleada abrió las puertas. Sylvia Oldsclaw, madre de 2 hijos, residente de toda la vida en Greer, conocida por todos. Su compañera de trabajo había avisado que faltaría, dejándola sola en el turno. La sucursal, una estructura modesta que en fotografías apenas supera el tamaño de un remolque, quizás explicaba por qué bastaba una persona para atenderla. Alrededor de la 1 de la tarde, su hijo David le llevó el almuerzo, ya que ella no podía abandonar el edificio. Ninguno de los dos imaginó lo que ocurriría minutos después. A la 1:30 p.m., Sylvia activó una alarma silenciosa. La policía respondió con celeridad. Cuando los agentes llegaron a la 1:41 p.m., encontraron a Sylvia y a otras 2 personas muertas por disparos en un armario de servicio al fondo del edificio. Las otras víctimas eran el matrimonio formado por Margaret y James E. Barnes. James era un profesor de física jubilado. Margaret destacaba por su habilidad en el hilado y el tejido. Llevaban 38 años casados. Se cree que entraron al banco justo después de los asaltantes, pues una cámara de seguridad de una gasolinera cercana los grabó acercándose a la sucursal a la 1:24 p.m. Las 3 víctimas fueron ejecutadas con una pistola Glock 40. Los autores sustrajeron la cinta de video VHS del sistema de seguridad, dejando escasas pruebas. Todo sucedió en cuestión de minutos, sin apenas evidencia física más allá de las heridas de bala. Se llevaron una pequeña cantidad de dinero. Han pasado más de 2 décadas. Cada aniversario reabre la pregunta: ¿qué patología de la mente humana orquestó semejante acto? La ciencia forense no logró diagnosticar el origen. Como un síndrome raro, esta masacre desafía las clasificaciones. Quedan las balas, el eco de los disparos y la certeza de que algunos misterios residen en la intersección entre la evidencia y la ausencia. Un vacío que el tiempo no ha logrado llenar. El cuerpo del banco quedó sellado como una cápsula de tiempo quirúrgica. Los peritos trazaron la geometría de la muerte, 3 cuerpos en un armario de utilidades como órganos desplazados de su función vital. Sylvia Oldsclaw, arteria del vecindario, cesó su pulso laboral. Los Barnes, tejido de 38 años de matrimonio, sufrieron un paro en su historia compartida. La revelaba una ejecución precisa, casi anatómica, que dejó cicatrices invisibles en la comunidad. Cada detalle, la cinta de seguridad extirpada, el dinero mínimo sustraído sugería que el objetivo no era financiero, sino algo más profundo, una incisión en la confianza humana. La ciencia forense se enfrentó a un síndrome sin nombre. El arma, una Glock 40, dispersó balas como células malignas, pero su rastro se esfumó. Los investigadores buscaron al huésped de una patología criminal, un psicópata organizado, un depredador oportunista. La mente del perpetrador permaneció opaca, rehusando ser biopsiada por los perfiladores. Solo quedó el eco de una firma, la eliminación meticulosa de la cinta, el arrinconamiento de las víctimas. Como en una enfermedad rara, los síntomas eran claros: 3 vidas truncadas, pero la etiología se ocultaba en la niebla de la impunidad. Con cada aniversario, la herida supuraba memoria. El hijo de Sylvia, David, aquel que llevó el almuerzo minutos antes, quedó atrapado en un bucle de casi se queda, casi detiene lo inevitable. Las familias Barnes sintieron la amputación de 2 pilares. La pregunta atormentaba: ¿qué disfunción neuronal o qué vacío empático pudo disparar contra 3 inocentes en un closet? La ausencia de un diagnóstico definitivo, no hubo captura, no hubo explicación judicial, convirtió el caso en un fantasma clínico, un trastorno sin manual que describiera sus síntomas. Hoy la sucursal es un fantasma arquitectónico, pero el misterio late como un corazón artificial que nadie puede desconectar. Las balas son testigos mudos, los fragmentos de ADN emocional persisten en los familiares. La medicina del crimen no pudo suturar esta herida. Quedamos ante la intersección de la evidencia y el vacío, donde la maldad se vuelve un fenómeno biopsicosocial inaprensible. Quizás la única autopsia posible sea la de nuestra propia perplejidad. Seguimos mirando la radiografía de aquel 16 de mayo, buscando en las sombras la figura de un cirujano oscuro que se llevó el secreto. El reloj interno de la biología nunca se detiene. En aquella sucursal bancaria de Greenville, el 16 de mayo de 2003, los ritmos circadianos de 3 personas se extinguieron de forma abrupta.
Silvia Oltzclau, de 51 años, había iniciado su turno matutino con la meticulosidad de quien conoce cada rincón del pequeño edificio. Las fotografías muestran una construcción prefabricada, casi una tráiler, donde el espacio reducido obligaba a una intimidad forzada entre empleados y clientes. Aquella mañana, su compañera de trabajo no se presentó, dejando a Silvia como único punto de contacto humano en ese ecosistema financiero. Su hijo David, obedeciendo al instinto filial que trasciende cualquier teoría evolutiva, le llevó el almuerzo a la 1 p.m. Ninguno de los dos detectó la tormenta bioquímica que se avecinaba. El cortisol no había inundado aún sus torrentes sanguíneos, las amígdalas cerebrales permanecían en calma. La normalidad era tan completa como engañosa. Apenas 30 minutos después, un interruptor silencioso activó la alarma que conectaría aquel remanso de transacciones cotidianas con la maquinaria implacable de la investigación criminal. Cuando las patrullas llegaron, la ya era un jeroglífico de violencia. Los cuerpos yacían en un estrecho armario de mantenimiento, un confinamiento que añadía una crueldad psicológica a las heridas físicas. Silvia estaba allí, junto a James y Margaret Barnes, un matrimonio que había tejido 38 años de vida compartida. Las autopsias revelarían después lo que las primeras impresiones apenas insinuaban: 3 trayectorias balísticas coincidentes, 3 corazones detenidos por impactos de una Glock 40. Esa precisión armamentística contrastaba con el caos emocional que instalaría en las familias. La cinta de seguridad VHS, ese testigo electrónico de los últimos minutos, desapareció con los asesinos. Los investigadores, enfrentados a la ausencia de pruebas materiales más allá de los casquillos y las heridas, recurrieron a la única ciencia que les quedaba: interpretar las marcas en los cuerpos como si fueran un texto escrito en un idioma sin traductor conocido. La pequeña cantidad de dinero hurtada sugirió un móvil económico, pero la ejecución de 3 vidas humanas contradecía cualquier cálculo racional de costo-beneficio. El margen temporal del ataque desafía la comprensión neurológica. En menos de 10 minutos, los perpetradores irrumpieron, sometieron a las víctimas, las trasladaron al cuarto trasero y apretaron el gatillo en repetidas ocasiones. Los estudios sobre respuesta al estrés indican que en situaciones de amenaza extrema, el córtex prefrontal, nuestra sede del juicio, cede el control a estructuras más primitivas. ¿Qué clase de regulación emocional poseían esos agresores para ejecutar tal secuencia sin errores, sin dudas, sin dejar más rastro que el plomo alojado en tejidos inocentes? La psiquiatría forense intentaría después perfilar a un asesino meticuloso, alguien para quien la aniquilación de la vida no era un accidente colateral, sino un componente calculado del procedimiento. Sin embargo, como ocurre en los enigmas médicos más desafiantes, el diagnóstico quedó en suspenso por falta de datos. La comunidad de Greer se convirtió en un organismo colectivo herido, donde cada rumor renovaba la inflamación del duelo sin iniciar nunca la cicatrización. Hoy, la gelidez del caso permanece intacta, como un órgano conservado en formol sobre el que los investigadores siguen inclinándose sin encontrar respuestas. La intersección entre la evidencia y el vacío es un territorio donde la maldad se comporta como un fenómeno biopsicosocial inaprensible. Tiene la tangibilidad de las fibras nerviosas dañadas y la inmaterialidad del pensamiento que ordenó el gatillo. Quizás la única autopsia posible sea la de nuestra propia perplejidad. Seguimos mirando la radiografía de aquel 16 de mayo con la esperanza de que, en alguna sombra, aparezca la figura de un cirujano oscuro que se llevó el secreto. Mientras tanto, los tejidos de la memoria familiar intentan regenerarse, pero la ausencia de justicia actúa como un inhibidor de la cicatrización. El enigma clínico persiste: un procedimiento letal ejecutado con destreza, un paciente, la verdad, que no despierta de la anestesia del olvido. Entramos ahora en la cámara de aquel procedimiento fatal, ejecutado con la precisión de una intervención quirúrgica. El banco, una estructura modesta sobre la carretera, se convirtió por minutos en un quirófano improvisado donde un cirujano oscuro dejó su firma en cada herida. La autopsia balística reveló incisiones limpias, proyectiles calibre 40, trazados como escalpelos sobre la carne. Los 3 cuerpos, Silvia Oltzclau, Margaret y James Barnes, presentaban laceraciones internas que seccionaron la vida en un instante. No hubo forcejeo, no hubo signos de resistencia. Fue una operación ambulatoria de extrema violencia. Los tejidos fueron lacerados con una eficiencia que habla de una mano firme, tal vez experimentada.
La desprovista de casquillos y con el sistema de videovigilancia extirpado, sugiere una meticulosa asepsia forense. El agresor selló la incisión llevándose la cinta VHS, como quien retira una muestra patológica para evitar un diagnóstico certero. Solo quedaron las cavidades vacías de los cuerpos y el eco de un pulso que se apagó a la 1:41 p.m. Cuando la policía llegó al quirófano y solo encontró el silencio postoperatorio de un crimen calculado. Mientras los tejidos de la memoria familiar intentan regenerarse, la ausencia de justicia actúa como un inhibidor de la cicatrización. Han pasado más de 2 décadas y la herida permanece abierta, supurando el dolor crónico de la impunidad. Los allegados describen un dolor fantasma. Sienten la presencia de Silvia, de Margaret y de James, pero el miembro amputado no retorna. La comunidad de Greer quedó con una cicatriz hipertrófica, visible en cada conversación sobre aquella tarde. Los investigadores, como médicos de guardia, revisitan periódicamente el expediente, aplicando nuevas tecnologías, pruebas de ADN más sensibles, análisis digitales de imágenes, pero el agente patógeno del olvido se ha enquistado. La falta de un motivo claro y la ausencia de testigos convierten este caso en una neoplasia silente. Crece en la sombra, devorando la esperanza. Y sin embargo, el organismo social no se rinde. La familia de Sylvia Olds-Clough, como un sistema inmunológico perseverante, sigue generando anticuerpos de memoria, esperando que un día, el cirujano oscuro que empuñó la Glock salga de las sombras y la verdad despierte de su anestesia prolongada. Como en una autopsia de la memoria, retrocedamos hasta el 16 de mayo de 2003. Esa mañana, la sucursal de Blue Ridge Savings Bank, un módulo solitario junto a la I-85 en Greer, Carolina del Sur, latía con un único corazón, Sylvia Olds-Clough. El otro empleado había reportado ausencia, dejándola como la única célula activa en ese organismo financiero. Desde afuera, el edificio parecía una cápsula de tejido provisional expuesta al flujo de la carretera. Al mediodía, su hijo David le llevó el almuerzo, un gesto de nutrición en un entorno ya de por sí vulnerable. Ninguno de los dos detectó la sombra patológica que se acercaba. A la 1:24 p.m. Una cámara de una gasolinera cercana captó a un matrimonio, James y Margaret Barnes, acercándose a la sucursal. James, profesor jubilado de física, y Margaret, tejedora artesanal, llevaban 38 años de simbiosis vital. Entraron al banco sin saber que aquel tejido financiero estaba a punto de convertirse en una cámara letal. El evento se desencadenó a las 1:30 p.m., cuando Sylvia activó una alarma silenciosa. Fue el grito mudo de una célula asediada. En minutos, la patología invadió el espacio. Uno o más individuos armados con una 40 Glock ejecutaron una violencia quirúrgica pero brutal. Los 3 ocupantes fueron conducidos a un pequeño armario de servicio, donde recibieron disparos letales. Como un virus que elimina las defensas del huésped, los agresores se llevaron la cinta VHS del sistema de seguridad, extirpando la memoria inmunológica del banco. Cuando la policía llegó a la 1:41 p.m., solo encontró cuerpos sin signos vitales y un silencio diagnóstico. La era limpia, casi estéril, como si la enfermedad hubiera borrado sus propias huellas. Solo quedaron los casquillos de la 40 y una pequeña cantidad de dinero desaparecida, una hemorragia mínima para un trauma tan masivo. La investigación, cual anamnesis detectivesca, se enfrentó a una ausencia casi total de síntomas externos. Sin testigos, sin imágenes, sin ADN ajeno. El arma homicida no aparecía en ninguna radiografía balística. Los investigadores, como médicos ante una enfermedad rara, rastreaban contactos, motivos y patrones, pero el agente causal permanecía invisible. La comunidad de Greer se convirtió en un cuerpo social en estado de alerta crónica. La familia Olds-Clough, en particular, mantuvo una lenta pero firme producción de memoria, anticuerpos de la verdad que rechazaban el olvido. Años después, la herida seguía abierta, no por falta de cicatrización, sino porque la justicia requería un injerto de información que nunca llegó. Este caso es, en esencia, una neoplasia silente en el tejido de la impunidad. Crece en la sombra de lo no resuelto, pero no puede destruir la persistencia de quienes amaron a las víctimas. Quizá algún día, un microscopio forense revele la célula maldita que empuñó la Glock, y entonces la verdad despierte de su anestesia prolongada. El cuerpo del delito es también un organismo que clama por ser interpretado. En el interior de esa sucursal bancaria, los investigadores se enfrentaron a una autopsia del espacio. Cada herida de bala, cada mancha hemática, cada cartucho percutido era un signo clínico en el cadáver de la.
El reloj biológico de la investigación se detuvo temprano, a la 1:30 p.m. La alarma silente disparó un estímulo nervioso hacia el sistema policial, pero cuando los primeros respondedores arribaron 11 minutos después, ya se había producido un fallo multiorgánico. 3 corazones habían cesado su función. La fisiología de la paz cotidiana colapsó en ese modesto edificio, cuyo aspecto de tráiler portátil no admitía la posibilidad de un trauma tan masivo. Sylvia Oldsclaw, de 52 años, cuyo cuerpo fue hallado junto a los Barnes en un pequeño armario de servicio, había recibido el impacto de una .40 Glock, un proyectil diseñado para causar la máxima disrupción tisular. En el lenguaje de la patología forense, las trayectorias balísticas narraban una coreografía violenta que se resolvió en segundos. La ausencia del casete de seguridad VHS representó una lobectomía deliberada. Los criminales extirparon el lóbulo temporal de la memoria, aquel fragmento de cinta magnética que hubiera podido registrar el electroencefalograma del atraco. Sin esa pieza, el diagnóstico quedó incompleto y el caso entró en un estado de coma inducido por la falta de evidencia. Pero ningún expediente no resuelto es inmune a la evolución. En el tejido conectivo de la comunidad, las cicatrices persisten y generan nuevas conexiones sinápticas. David Oldsclaw, que había compartido un almuerzo con su madre apenas 30 minutos antes del asalto, se convirtió en un portador crónico del recuerdo. Su sistema nervioso registró para siempre la última imagen de Sylvia viva, una instantánea sin patología aparente que contrastaba brutalmente con la autopsia que vendría. James Barnes, el físico jubilado, y Margaret, la tejedora, representaban en su unión de 38 años una simbiosis perfecta de lógica y creatividad, interrumpida por una mitosis criminal que multiplicó el dolor. Aunque la sustracción del dinero fue modesta, un sangrado capilar, no una hemorragia masiva, el verdadero de sangre fue emocional. La neoplasia de la impunidad, como un tumor de crecimiento lento, se instaló en el tejido social de Greer. Sin embargo, incluso las células más silentes pueden reactivarse. La investigación permanece en un estado de latencia, aguardando el estímulo de una nueva prueba, una confesión o un avance tecnológico que funcione como un marcador tumoral. Hasta entonces, los allegados mantienen una esperanza anclada en la plasticidad de la memoria. Saben que el microscopio forense del tiempo quizás revele, en alguna partícula olvidada, la firma genética de la verdad. Será entonces cuando el caso despierte de su coma prolongado y la justicia pueda, al fin, declarar el tiempo de muerte de la impunidad. El 16 de mayo de 2003, la sucursal de Blue Ridge Savings Bank en Greer, Carolina del Sur, era un punto casi invisible junto a la Interestatal 85. Esa mañana, Sylvia Oldsclaw abrió la oficina sola. Su compañera se había reportado enferma y las circunstancias permitían que una única empleada cubriera el turno en aquel tráiler reconvertido en sucursal bancaria. Sylvia, madre de 2 hijos y rostro conocido en la comunidad, no imaginó que aquella jornada quedaría grabada como una de las más sombrías del condado. A la 1 de la tarde, su hijo David le llevó el almuerzo. Conversaron unos minutos sin sospechar que los segundos contaban hacia atrás. Apenas media hora después, Sylvia activó la alarma silenciosa. 2 intrusos acababan de ingresar al banco con la violencia comprimida en el cañón de una Glock 40. Casi al mismo tiempo, una pareja que había detenido su automóvil en una gasolinera cercana se aproximó al edificio. Eran Margaret y James Barnes, matrimonio durante 38 años, él profesor de física jubilado, ella artesana del hilado y el tejido. Nunca llegaron a realizar su gestión. Cuando los primeros patrulleros irrumpieron a las 13:41, encontraron los cuerpos de Sylvia y los Barnes en un armario de servicio al fondo de la oficina. Los asesinos habían disparado a quemarropa y escapado, llevándose la cinta del sistema de videovigilancia, un puñado de billetes y cualquier rastro evidente de su identidad. Los peritos trabajaron sobre una quirúrgicamente despojada. Los casquillos percutidos revelaban calibre 40, pero no ofrecían huellas dactilares. El armario donde yacían las víctimas apenas conservaba indicios biológicos que no pertenecieran a los fallecidos. Sylvia, de 53 años, presentaba un disparo en la nuca. James Barnes, de 70, recibió 2 impactos en el pecho. Margaret, de 64, uno en el costado. La ejecución fue rápida, firme y sin testigos directos. El banco, minúsculo y rodeado de maleza, no contaba con cámaras externas y la cinta de seguridad había desaparecido, dejando un vacío temporal de 11 minutos,
entre la entrada de los Barnes y la llegada de la policía, que ningún algoritmo podría reconstruir. Las autopsias confirmaron lo que el instinto forense ya sospechaba. Los asesinos buscaban eliminar testigos, no solo llevarse el dinero. En los días siguientes, los investigadores peinaron la interestatal, entrevistaron a conocidos de las víctimas y rastrearon cada billete de la exigua suma robada, sin encontrar una sola pista sólida. La comunidad de Greer, golpeada por la pérdida de 3 vecinos queridos, asistió a funerales donde el silencio pesaba tanto como las preguntas. ¿Quién planearía un robo tan letal en un lugar tan modesto? La falta de móvil aparente convirtió el caso en una herida abierta. 20 años después, el tiempo ha ido cubriendo la investigación con una capa de polvo archivístico. Las técnicas forenses han cambiado. La secuenciación genómica, los análisis de ADN mitocondrial y los isótopos de procedencia podrían hoy exprimir información de un único cabello o de una partícula de suciedad adherida a los zapatos de las víctimas, pero en 2003 eso era ciencia ficción. Los allegados de Sylvia, James y Margaret mantienen una esperanza anclada en la plasticidad de la memoria. Saben que el microscopio forense del tiempo quizás revele, en alguna muestra olvidada, la firma genética de la verdad. Quizá la envoltura de un sándwich abandonada en la gasolinera, la salpicadura microscópica en el marco de una puerta o el perfil parcial de ADN que una nueva tecnología amplifique sean el detonante que despierte este caso de su coma prolongado. Será entonces cuando la justicia pueda, al fin, declarar el tiempo de muerte de la impunidad. Hasta que ese día llegue, los retratos de las 3 víctimas seguirán mirando desde los periódicos amarillentos, esperando que alguien narre el último capítulo de un crimen que rompió una mañana soleada de mayo para esconderse en la más absoluta de las sombras. La del crimen, congelada en los archivos judiciales, se presenta como un vacío forense. Sin la cinta VHS, el ojo mecánico que todo lo registra, el caso se reduce a las marcas silentes dejadas por los proyectiles. El calibre 40 del Glock es un dato clínico, una firma balística que habla un idioma de pólvora y estriado, pero que aquí no encuentra destinatario. En la utilería, donde los cuerpos fueron hallados, el espacio se comprime en un ángulo muerto de la memoria. Las autopsias revelan trayectorias letales, precisión quirúrgica en el apagado de 3 vidas. Sin embargo, la ausencia de testigos vivos y de evidencias biológicas convierte el laboratorio en un eco sin fuente. La ciencia forense, acostumbrada a desentrañar lo invisible, se topa con un muro de silencio molecular. No hay ADN, no hay huellas, solo la geometría de la muerte esculpida en las paredes del pequeño banco. Pero más allá de la frialdad balística, cada cuerpo narra una biografía interrumpida. Sylvia Oldsclaw, empleada bancaria, madre de 2 hijos, cuyo hijo David le llevó el almuerzo apenas una hora antes. En ese gesto cotidiano, un sándwich compartido, se condensa toda una vida de rutinas pueblerinas. James Barnes, el físico jubilado, y Margaret, su esposa, tejedora de hilos y sueños, estaban a punto de cumplir 4 décadas de matrimonio. Entraron al banco segundos después de los asaltantes, una casualidad cruel que los convirtió en dianas sin saberlo. La comunidad de Greer, un tejido de historias entrecruzadas, guarda aún la impronta de esas existencias serenas. Los álbumes familiares se congelan en la fecha de la tragedia, y el banco, ese remolque que apenas parecía una sucursal, se transforma en un santuario del duelo suspendido. El tiempo, ese gran escultor de la memoria, ha ido cubriendo las pistas con el polvo de los años. El caso reposa en los archivos como un paciente en coma inducido, estable pero sin signos de conciencia. Los detectives que llevaron la investigación, hoy retirados o reasignados, confiesan que ciertos crímenes se enquistan en la mente como una astilla. Cada tanto, una llamada anónima, una nueva tecnología forense, un testigo tardío, logran hacer parpadear el monitor cardíaco de la esperanza. Pero la resolución permanece esquiva. Mientras, los retratos de Sylvia, James y Margaret sobreviven en los periódicos amarillentos, como células congeladas en nitrógeno líquido, aguardando el momento en que la justicia, con mano experta, las devuelva a la vida narrativa de un veredicto. Hasta entonces, la mañana soleada de mayo del 2003 sigue proyectando su luz implacable sobre el umbral sin respuesta. El 16 de mayo de 2003 amaneció en Greer, Carolina del Sur, como un día cualquiera. En la sucursal de Blue Ridge Savings Bank, una estructura modesta junto a la autopista, Sylvia Oldsclaw se preparaba para una jornada en solitario. Su compañera había reportado ausencia, dejándola al frente del pequeño banco que parecía más un remolque que una fortaleza financiera.
Silvia, madre de 2 hijos y figura conocida en la comunidad, no podía abandonar el lugar ni para almorzar. Su hijo David le llevó comida al mediodía, gesto cotidiano que ninguno imaginó como despedida. A la 1:30 de la tarde, Silvia activó una alarma silenciosa, una súplica muda a la que la policía respondió con prontitud. 11 minutos después, los agentes llegaron y hallaron el silencio más absoluto. En un armario de servicio, al fondo del edificio, yacían 3 cuerpos sin vida. La luz del mes de mayo se filtraba por las ventanas, indiferente al horror. Junto a Silvia murieron Margaret y James Barnes, un matrimonio de 38 años que aquella tarde se cruzó con el destino en el banco. James, profesor jubilado de física, y Margaret, artesana del hilado y el tejido, fueron vistos por última vez en una gasolinera cercana a las 13:24 horas acercándose al lugar. La cronología es una herida abierta. En minutos, los 3 fueron ejecutados con una pistola Glock calibre 40. Los asesinos sustrajeron la cinta de seguridad VHS, borrando sus rostros de la historia y dejando apenas un puñado de dólares y un vacío forense. La del crimen habló el lenguaje de la eficiencia letal, sin testigos, sin huellas dactilares, sin ADN, solo los casquillos percutidos y la certeza de una violencia quirúrgica. La investigación se adentró en un túnel sin salida. Décadas después, el caso sigue siendo una ecuación sin resolver, una anomalía en la tranquilidad de Greer. La ciencia, con su promesa de verdad, se ha estrellado contra la ausencia de evidencia tangible. La balística confirmó el calibre, pero no condujo a un arma. El análisis de las cintas de seguridad vecinas mostró vehículos sin identificar. Los detectives entrevistaron a decenas, siguieron pistas que se desvanecieron como humo y se toparon con el muro infranqueable del silencio. Nadie ha pagado por este triple homicidio. La familia Oldsclaw y la comunidad de Greer cargan con la losa de un duelo sin justicia, mientras los expedientes acumulan polvo en archivos de casos fríos. La memoria de Silvia, James y Margaret resiste en fotografías de periódicos amarillentos y en la obstinación de quienes se niegan a olvidar. Cada año, la fecha regresa como un fantasma, un recordatorio de que el tiempo no siempre trae respuestas. Hasta entonces, la mañana soleada de mayo del 2003 sigue proyectando su luz implacable sobre el umbral sin respuesta. Los retratos de las víctimas aguardan, como células congeladas en nitrógeno líquido, el instante en que la justicia, con mano experta, las devuelva a la vida narrativa de un veredicto. El cuerpo humano, asombro de la biología, puede ser apagado en un segundo, pero la sed de verdad persiste. Aquel día, 3 vidas se extinguieron en un armario de servicio, pero su eco resuena. La ciencia forense avanza y tal vez una futura centella tecnológica rompa las sombras. Por ahora, el caso permanece suspendido entre el misterio clínico de los hechos y la profundidad humana del dolor. La narrativa sigue abierta, esperando su capítulo final. Suscríbete para más. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo Misterio Médico.